Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este módulo, a esta clase. Vamos a hablar sobre el morbo. He decidido que esta clase también la voy a subir, aparte de aquí de este curso, lo voy a subir a YouTube. Por si lo llegan a ver en YouTube, pues ya saben que también ahí está. Y el por qué quise compartirlo, porque es importante que entendamos tanto como hombres y como mujeres también, para las mujeres que lleguen a ver este video, la importancia de trabajar el morbo. Se habla o se dice que los hombres somos más morbosos por naturaleza, pero las mujeres también tienen cierto tipo de morbo. Pero no implica únicamente o no nos encasilla solamente a los hombres, sino a todos por igual. ¿Por qué? Porque a todos por igual nos desinformaron sobre una sexualidad sagrada. Y el morbo precisamente parte de todo esto, desde esta desconexión, desde la conexión sagrada. Recordemos que nosotros vamos en ciclos de 7. De los 0 a los 7 años somos esa parte inocente, esa parte, iba a decir infantil, pero es la siguiente etapa, es la parte inocente de bebés que dependemos de alguien o de algo externo, de una mamá, de un papá, de alguien que nos cuide, de alguien que nos alimente, de alguien que nos haga que no nos matemos o que sobrevivamos. Esa es la parte inocente. De los 7 a los 14 años entra la parte infantil, en donde ya empezamos a salir al mundo, empezamos a ver diferentes cosas, empezamos a cuestionarnos también diferentes situaciones que pasan allá afuera, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué mamá llora, por qué papá va a trabajar y no regresa, por qué los niños hacen esto. Esa es la parte infantil. Pero la que nos programa más en la parte sexual es de los 14 a los 21 años, que justo inicia esa parte de la adolescencia. Y es justo cuando nosotros empezamos a ver cambios físicos en nosotros. Empezamos a salirnos bigote, empiezan a salirnos vellos, a las mujeres empiezan a crecerle los senos, en los hombres empiezan la comparación de tú tienes esto, tú está más chiquito, más grande, las mujeres, yo no tengo, si tienes, estoy más nalgona, más flaca, empieza esta comparación y se empieza esta desinformación. El morbo entra aquí por esta desinformación o por esta desconexión de la parte inocente, de la parte infantil hacia la parte de adolescente. ¿Por qué? Porque aquí nos empezamos a cuestionar y sobre todo se nos empieza a programar. Recordemos que de los 7 a los 14 años estamos experimentando fuera, estamos cuestionándonos por qué sucede esto, por qué sucede esto otro, esto se utiliza de esta forma, esto es correcto, esto es incorrecto. Pero ya una vez pasada esa etapa infantil empieza la etapa adolescente. Y aquí es donde empieza la escuela, la familia, que ya hemos hablado sobre las escuelas, la sociedad y sobre todo la pornografía por la desinformación de los compañeros y la falta de información que tienen los padres y que nos dan los padres. ¿Por qué? Porque una sexualidad se ve desde un tabú, se ve desde eso está mal, está incorrecto hablarlo, eso no está bien decirlo. Y la gente o nosotros nos empezamos a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué me dicen que una parte mía no se toca? ¿Por qué me dicen que una parte mía es sucia? Si es mía, es como las manos son más sucias que un pene, entonces, ¿por qué me dicen eso? Y esos cuestionamientos hacen que nos vayamos desconectando de nosotros mismos, de nuestra sexualidad. Y aquí es donde entra esta parte de la sombra y o el morbo sexual. En el siguiente video voy a hablar sobre el morbo por la pornografía, pero hoy quiero hablar en el morbo en general. El morbo es esa parte de sombra y oscuridad que nosotros tenemos por esa desconexión y desinformación de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque todo eso es aprendido, es programado por la escuela de la familia, por la escuela del entorno de los amigos, por la escuela de la religión y por la escuela sobre todo de la pornografía, que la mayoría de esas situaciones o de esas
relaciones que se ven en la pornografía se tiende a hacer desde la manipulación, se tiende a hacer desde el maltrato y desde el morbo también. Dependiendo el grado de morbo que tú tengas, va a ser el grado de películas o de degradación hacia el hombre o la mujer que estés viendo. Por eso hay como cierto tipo de niveles, tanto en la pornografía como en el morbo. Cuando un morbo ya tú no lo puedes controlar es porque tu mente ya está completamente intoxicada, ya está completamente dañada, se le llama dañada porque está intoxicada de esa información. ¿Por qué? Porque esa desinformación que vemos creemos que es lo normal o que es lo común. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa sombra sexual que tiene cada uno de ustedes? Va a haber personas que digan, es que a mí me gustaría hacerle esto a mi pareja, me gustaría hacerla venir de esta forma, me gustaría venirme en ella o sobre ella de esta forma, o me gustaría hacer esto o estas otras cosas de esta forma. Y no es porque tú las hayas imaginado, se te antoje hacerlas, sino porque de alguna forma las viste, las programaste y eso que viste y te programaste te causó una sensación de placer, entre comillas. Entonces dices, wow, yo quiero eso que está haciendo esa persona, lo quiero repetir, pero como él y esa persona que estoy viendo en la tele o en la televisión o en la computadora, en el celular, que lo hacen y la otra persona le da placer, le da alegría, se ríe, disfruta, entonces me programo a que eso está bien, eso es correcto. Pero aquí la pregunta es, ¿eso que te gustaría hacer o que tú ves allá afuera que hacen, te lo harías a ti mismo? ¿Tú permitirías que eso que hacen o que te gusta o que te genera morbo, te lo hicieran a ti? Aquí, por qué todo o por qué esta pregunta hacia ti? Porque todo inicia desde nosotros, esa programación está en nosotros y si nos gusta o nos gustaría repetirla es porque hay algo en nosotros que le genera placer. Pero cuando volteamos la tortilla, volteamos esa perspectiva hacia si nos gustaría que eso nos lo hiciera a nosotros, ahí decimos no, porque qué asco, porque eso no es correcto. Entonces, ¿por qué si hacia ti no quisieras hacerlo, por qué si tú quisieras hacérselo a tu pareja y o a alguien más? Entonces es importante empezar a identificar ese morbo. Tanto hombres como mujeres lo tenemos, cada quien, como les digo, cada quien dependiendo el grado de programación o el grado de desinformación y sobre todo de desconexión de nosotros mismos. Hay personas que están completamente desconectadas y que les genera morbo que sus parejas, es decir, su pareja, novio, esposa, quien sea, esté con alguien más, porque esa desconexión está en ese hombre o en esa mujer, porque esa persona cree o no que no puede hacerle lo que otra persona puede hacerle y por eso permite que la otra persona se lo haga a su pareja, porque inconscientemente se siente incapaz de esa persona hacerlo. Por eso nosotros nos da placer o nos da excitación ver a través de una televisión, un celular, el porno, porque nos da esa sensación de poder hacer eso que hacen allá en la tele o en el celular o en la computadora. Por eso nos excita, pero nos excita por el morbo, porque eso nos gustaría hacerlo a nosotros, o cumplirlo o realizarlo, pero ¿desde dónde lo estamos haciendo? Y sobre todo, ¿desde qué punto lo voy a seguir pensando, lo voy a estar ejecutando si es que lo haces? ¿O desde dónde estoy realizando, tomando esas decisiones y o esos pensamientos? Por eso muchas personas, como les digo, permiten ese tipo de situaciones. Saben que sus personas les son infieles y no les inmuta, les duele, sí, en el ego, pero dicen, bueno, lo voy a permitir porque, pues bueno, pues creo, me siento tan inferior, me siento tan poca cosa que, pues bueno, que lo haga. Ya no se diga, pues prestarle a tu pareja a otra persona, serle infiel a tu pareja. Todo eso viene desde la parte de la programación del morbo.
Y ese morbo depende del grado de toxicidad que tengas en tu mente o de programaciones tóxicas. Así que para trabajar ese morbo, primero hay que aceptarlo, reconocerlo para poder accionar o cambiarlo. Hay que aceptar qué tipo de morbo tienes. Tan fácil, qué tipo de pornografía ves, qué es lo que te excita o te llama la atención, qué es eso que te genera placer ver o te generaría placer hacer o que ya lo haces. Y eso es lo que hay que trabajar en ti. Esa es la sombra que está en ti. Y hay que ir, como en el primer módulo, hay que ir a esa programación, hay que ir a ese punto de quiebre en donde tu sexualidad sagrada se pervirtió desde esa morbosidad o desde esa desconexión de nosotros mismos. El morbo es esa desconexión que está en nosotros. Es ese limbo de está bien, esto no está bien, está correcto, es incorrecto, me gusta, pero me genera insatisfacción o esto que estoy haciendo no sé si es lo correcto. Esa parte del limbo es por esas programaciones conscientes e inconscientes que hay que trabajar. Por eso les decía en los videos anteriores que todos los trabajos que hicieran, como el toque de pulpo, como retención de orina, no se hiciera desde el morbo, desde necesito sentir esto, sino desde la conexión. ¿Para qué? Para volver a reconectar con nuestra energía sagrada y conectar con nuestra verdadera esencia y nuestra sexualidad consciente, sabiendo que eso es correcto o que no, conectando con nuestro sentir. Eso que a ti te gustaría hacerle a alguien más, ¿te gustaría tú hacerlo? Desde algo tan sencillo como, sí, me gustaría que se comiera todo mi energía vital. ¿Tú lo harías? ¿Tú ya has probado tu energía vital? No, qué asco. ¿Por qué asco? Porque sí te gustaría que alguien más lo hiciera, pero tú no lo haces para ti. No estoy diciendo que te los tomes, sino que lo pruebes. Simplemente eso es como, no, ¿por qué tú no? ¿Y por qué otra persona sí? Por el morbo que está, por esa programación que has visto que ese hombre le hace a esa mujer y que la mujer lo disfruta y que la mujer le agradece y que la mujer luego hace ciertas cosas, porque a ti eso ya se impregnó en tu inconsciente y lo crees como excitante. No es ni incorrecto ni correcto, simplemente es una programación. Así que empecemos a trabajar aceptando esos morbos que tenemos, reconociendo, es decir, yendo a ese pasado o observándote qué es lo que ves o con qué tú mismo te programaste para cambiarlo, para decir, no, ¿sabes qué? Esto yo no se lo haría a mi pareja, pero sí me gustaría hacérselo a alguien más. O esto no se lo hago a esta persona, pero a alguien que le pagaría, sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser tú trabajando esa sombra, ese ser completo, no dividido con esto sí, con esto no? Aquí con mi casa sí, pero allá afuera no. Por eso este morbo nos separa de nuestra esencia, nos separa de nuestra verdadera esencia, de nuestra sexualidad consciente. Por eso muchos hombres erróneamente caen en el buscar placer allá afuera porque no lo tienen en casa, pero no lo tienen en casa porque ellos mismos no se aceptan a trabajar esa sombra y reconocerse que no es necesario todo eso, todo ese teatro, todas esas mil posiciones, no es necesario, porque se necesita, entre comillas, desde la necesidad, porque hay un vacío en nosotros que queremos llenar para satisfacernos. Pero cuando estamos nosotros satisfechos de nuestro interior, conectando desde nuestro interior, siendo quienes somos, disfrutando nuestra sexualidad, gozando nuestra sexualidad, ahí todo cambia en el interior y ya allá afuera ya no hay necesidad de experimentarlo ni de vivirlo, porque todo está en mí, porque eso está en mí, ese placer que yo busco fuera está en mí, esa satisfacción que busco fuera está en mí, ese goce que busco fuera está en mí, eso que me excita allá afuera viendo que alguien más lo hace a otra persona, me gustaría hacerlo yo. Ser ese hombre que le da placer a una mujer y que la hace sentir y reír y gozar y tener esos orgasmos es porque tú lo quieres experimentar. Por eso trabaja tú eso en ti.
Para eso estás aquí en este canal y para eso estás en esta sala. Para mejorarte a ti, para ser esa mejor versión de ti, para volverte tú un hombre consciente, un hombre desde una sexualidad consciente que se reconoce y se crece y se expande desde una sexualidad consciente. Y ahí ya no hay morbo, ya no es necesario crear ese morbo, porque eso que tú crees que allá afuera se va a satisfacer, hay que trabajarlo en ti. Hay que sentir esa satisfacción en ti, hay que trabajar ese goce en ti. Así que vamos al siguiente módulo.